Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Algunos factores o factores espirituales que contribuyen a la unidad. Y esta mañana quiero hablarles a ustedes, no como desconocidos, no como a desconocidos, sino que quiero hablarles como a hijos, con ese tono dulce que a veces el apóstol Pablo le hablaba a los miembros o a las personas a las que él siempre dirigía sus cartas o sus escritos. Porque nosotros no estamos aquí para hacerles ver a ustedes lo malo que son o lo malo que hacen, sino lo que nosotros queremos es que la palabra de Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué nos falta, en qué tenemos que mejorar nosotros como iglesia. Y en base a eso, pues, nosotros estamos caminando en este sentido. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, un texto que lo hemos leído antes, pero dice así. En esta versión, que es la versión Reina Valera, dice de la siguiente manera. Dice el apóstol Pedro, finalmente, después de dar una serie de instrucciones, dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, sean compasivos, ámense, dice, fraternalmente, sean misericordiosos y amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice Pedro, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar el que dice bendición. Palabra de Dios. En este texto vamos a estar nosotros reflexionando esta mañana. Este pasaje está compuesto de tres factores fundamentales que yo considero que son importantes y elementales para cultivar la unidad entre nosotros. Si nosotros logramos desarrollar estos tres factores que vamos a ver, la unidad va a dejar de ser un sueño y se va a convertir en una realidad entre nosotros. Pero debemos trabajar en ellos, debemos trabajar en cada uno de estos factores espirituales, los cuales menciona Pedro acá y que vamos a estar mencionando a medida que nosotros avancemos en esta lección. Para ilustrarles lo que Pedro está diciendo, vamos a imaginarnos una casa. Cuando estábamos allí en la casa donde Mauricio, estábamos nosotros reflexionando y me acordé de eso. Porque cuando Mauricio llegó allí donde vive ahora, que ojalá algún día ustedes tengan el privilegio de conocer, que vive a la par de donde nuestro hermano Víctor, esos solares ahí donde ellos viven, antes de que ellos construyeran, eran pedregosos, habían unas piedras enormes y era como barranco. Ellos tuvieron que sembrar o elaborar una serie de fundamentos para luego rellenar y ahí comenzar a construir. Entonces cuando Mauricio llegó allí, dice Mauricio, yo miraba aquí un desierto, miraba aquí lleno de piedras. Dice Mauricio, mucha gente no se imaginaba que íbamos a terminar construyendo en este lugar. Bueno, así somos nosotros quizás cuando venimos al Señor. Nosotros somos como ese terreno árido, como ese terreno pedregoso, que poco a poco el Señor va aplanando, poco a poco el Señor va arreglando. ¿Cómo el Señor va arreglando ese terreno pedregoso? A través de la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que en nosotros comienza a trabajar, comienza a moldear. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros alcanzamos
la medida o la estatura o la figura de lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Así como el ejemplo que les he puesto. Bueno, Mauricio llegó al terreno, echó líneas y dijo: Mauricio, esto es lo que yo voy a hacer aquí. Y quizás muchos, cuando Mauricio dijo eso, quizás muchos se reían, ¿no? Decían: ¿cómo vas a hacer esto en este terreno tan pedregoso? Entonces Mauricio tiró líneas, tiró los fundamentos, luego de eso comenzó a levantar las paredes, los broqueles, dejó los espacios para las puertas, para las ventanas, tiró el techo. Cuando tenían el techo, entonces comenzaron a rellenar, comenzaron a aplanar, y ahora pues ya es un lugar habitable, un lugar cómodo, un lugar bonito, donde poco a poco ha ido. Ahora Mauricio ya se ha quedado nada más y únicamente con los detalles, con aquellas cosas que van a hacer que ese lugar sea más ameno, ¿no? Más bonito para ellos como familia. Les pongo este ejemplo porque es exactamente lo que ocurre con nosotros y con nuestra iglesia. Para que nosotros alcancemos esa imagen o esa figura que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser, tenemos que comenzar por sentar las bases. Eso es lo primero. Comenzar a sentar las bases. Y a partir de esas bases comenzar a construir. Al grado que ya luego nos quedamos con los detalles. Nos quedamos con cada uno de los detalles. Ahora, ¿quién es el que va construyendo ahí sobre esas bases? Es el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso el Espíritu Santo va a jugar un papel determinante en la construcción de nuestra unidad, como iglesia, como familia, como grupo. Porque así tenemos que vernos. Tenemos que vernos como una familia, porque eso es lo que nosotros somos. Entonces hoy vamos a hablar de 3 componentes específicos que yo considero que deben existir en nuestra iglesia para que logremos este compromiso que está allí, el primero de los 4 que tenemos allí en esa pared. El primer elemento que yo considero que debe ser la base, el fundamento de todas nuestras relaciones interpersonales, de cómo nos tratamos los unos a los otros, de las cosas que hacemos aquí en la iglesia, es el amor. Sin el amor nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Primero, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice la palabra de Dios así: un mandamiento, oiga que es un mandamiento, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, como dice, los unos a los otros. Ahora, yo quiero que usted entienda esto. Esto no es una súplica, ¿sí? Esto no es una recomendación. Jesús no dice: les recomiendo, les suplico. Jesús dice: les ordeno. Esa voz es distinta, porque es una voz de mando, ¿sí? No es que Jesús le está suplicando a usted o le está pidiendo que lo haga, no. Jesús le está mandando, y el mandamiento de Jesús es que se amen, dice, los unos a los otros. Y para mí, desde mi punto de vista, este es el fundamento para construir la unidad en nuestra iglesia. El primer ingrediente que nosotros deberíamos comenzar a cultivar aquí es el amor. Si nosotros no cultivamos el amor, la empatía entre los unos y los otros, no vamos a lograr este compromiso que tenemos ahí pegado en la pared. Porque eso suele suceder. A veces el amor se queda en un discurso, ¿sí? El amor es simplemente discursivo porque lo hablamos, lo mencionamos. Todos en la iglesia sabemos que debemos amarnos los unos a los otros, pero no aprovechamos las oportunidades que tenemos para mostrarnos el amor, ¿sí?
Cuando sabemos que alguien está pasando necesidad, no le atendemos. Cuando sabemos que alguien está pasando enfermedad, no oramos por él, no le visitamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a cultivar este primer ingrediente que para mí es el fundamento de la unidad. ¿Sí? Si nosotros no logramos cultivar esto entre nosotros, no podremos llegar a tener esa unidad que tanto estamos deseando. Vamos a leerlo allí en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 es justamente lo que dice Pablo, porque en los corintios sucedía eso. Los corintios lo menos que había era unidad. ¿Se acuerda desde el capítulo 1, versículo 10, donde Pablo les dice: he escuchado que entre ustedes hay divisiones? Porque unos dicen: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Se pelean los unos por los otros. Entonces dice el capítulo 13, versículo 1 en adelante, Pablo nos da una reprimenda aquí en cuanto a la importancia del amor por sobre todas las cosas en la iglesia. Dice, versículo 1, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como, ¿qué dice? Como un metal que simplemente hace bulla. ¿Sí? Porque usted se puede parar aquí y decir: hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos en las penas, en las tristezas y en las alegrías, pero cuando pasamos necesidad nos desaparecemos. Entonces, si nosotros hacemos eso, somos únicamente, dice Pablo, como un metal que hace bulla, como un metal que hace ruido. Porque el amor se vuelve únicamente discursivo, pero no se lleva a la práctica, no se lleva a la convivencia, ¿sí? Social, a la convivencia armónica que tenemos los unos con los otros. Entonces sigue diciendo Pablo, dice: y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que únicamente dice retine. Yo no sé si a algunos de ustedes les causa molestia cuando alguien pasa las uñas sobre una superficie, así como esa pizarra, una lámina, ¿verdad? Y le causa dentera a uno, ¿verdad? O cuando uno piensa en masticar lana, ya han mordido la lana, ¿verdad? Que hasta da escalofrío. Bueno, cuando nosotros solamente hablamos del amor, pero no lo vivimos, no lo experimentamos, somos nada más y únicamente como esa sensación, como ese ruido, como esa molestia en nuestros oídos. No, el amor es algo que se debe llevar a la práctica. ¿Sí? Si usted escucha que alguien está teniendo enfermedad, hoy nuestra hermana Tinita está enferma, yo espero que usted al salir de aquí le llame por teléfono. O le llame a las hijas, le llame a nuestra hermana y le diga: ¿cómo está la hermana Tinita? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo está? Estuvimos orando ahora en el culto por ella, esperamos que se mejore. Ahí esas oportunidades son las que nosotros tenemos que aprovechar para mostrarnos el amor, para mostrarnos el cariño, el afecto que nos tenemos los unos con los otros. Sigue diciendo Pablo en el versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros estar aquí con el ruido, con la bulla, brincando, diciéndonos lo que va a pasar del futuro, que alguien nos hizo brujería, que alguien nos tiene mal, que nos va a pasar esto, nos va a pasar aquello, si al final donde se debe demostrar lo que verdaderamente somos, no lo hacemos? Y eso es lo que a veces pasa en las iglesias. En la iglesia a veces vivimos una especie de hipocresía religiosa. Porque con nuestra boca estamos exaltando a Dios, diciendo que Dios aquí, Dios allá, el Señor de señores. Levantamos nuestras manos al cielo, diciendo, clamando el nombre de Dios. Pero a la hora que tenemos la oportunidad de mostrar que somos hijos de Dios,
no lo hacemos. Entonces, eso no puede ser posible. Entonces, aquí tenemos que mostrarnos el amor los unos a los otros. Ahora, el amor se muestra en las debilidades, en las necesidades, en los problemas, pero también en el amor se manifiesta también cuando nos exhortamos, cuando nos animamos los unos a los otros, cuando nos reprendemos los unos a los otros. Porque generalmente nosotros tendemos a pensar que el castigo, decimos nosotros, la disciplina, confundimos disciplina y castigo. La disciplina, decimos nosotros, no es parte del amor. Estamos muy equivocados. Porque en la carta a los hebreos nos lo dice. Porque Dios dice, castiga, Dios disciplina. ¿A quién disciplina Dios? Al que ama. ¿Sí? Al que ama. Entonces, cuando nosotros nos disciplinamos los unos a los otros, cuando nosotros nos corregimos los unos a los otros, lo hacemos no porque queremos hacernos daño los unos a los otros. Lo hacemos porque nos amamos. Y queremos, dijimos nosotros, vernos en el cielo todos. Entonces, cuando alguien se aparta, nosotros inmediatamente reaccionamos haciéndole ver su error. Porque queremos tenerlo entre nosotros. Porque no queremos que se vaya, porque no queremos que el diablo se lo coma. Queremos que esté aquí con nosotros. Porque nos amamos los unos a los otros. Porque nos sentimos contentos cuando sabemos que todos estamos aquí buscando al Señor. Y eso dice Pablo. Dice el versículo 3, mire cómo dice el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo creo que este mensaje es muy claro. El amor es el primer ingrediente que nosotros debemos cultivar en nuestra iglesia para alcanzar la verdadera unidad que Dios quiere que nosotros logremos. ¿Sí? Segundo, aparte del amor, yo creo que hay algo bien importante que nosotros debemos cultivar. Y eso es la compasión o la empatía que nosotros sentimos los unos por los otros. Si nosotros no somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás o de nuestros hermanos, no podremos llegar a tener la unidad que necesitamos. Primer factor, el amor. Sin el amor no podemos ser compasivos. Sin el amor nosotros no podemos ser empáticos. Sin el amor nosotros no podemos sentir el dolor de otras personas. Entonces, primero tenemos que aprender a amarnos. Luego de eso tenemos que aprender a ser compasivos, misericordiosos, los unos con los otros, a ser empáticos, a sentir el dolor. No solamente a sentir el dolor, sino a entender los problemas de nuestros hermanos también. Porque a veces nosotros nos quejamos, nos dolemos, nos lastimamos, nos herimos por las actitudes de los demás, pero la verdad es que si nosotros fuéramos empáticos y tratáramos antes de eso, de entender las reacciones o las conductas de nuestros hermanos, la unidad no se viese lastimada, sino que nosotros pudiéramos entonces mantenernos unidos. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice así. Así que ya, dice esta versión, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Mire, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Si hay un enemigo de la unidad en la iglesia, ese es el juicio anticipado. Nosotros tendemos a hacer juicio anticipado de las acciones de nuestros hermanos. Y cuando nosotros realizamos ese juicio anticipado de las actitudes de los demás, es cuando se rompe la unidad.
Porque entonces se despierta dentro de nosotros amargura, se despierta dentro de nosotros el resentimiento, se despierta dentro de nosotros el enojo, la ira, y todas esas cosas intervienen o afectan lo que es la relación que nosotros tenemos los unos con los otros. Entonces dice Pablo, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Mire lo que dice, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer ¿a quién? A su hermano. ¿Sí? Nosotros, hermanos, honestamente, nosotros no estamos aquí para juzgarnos los unos a los otros. Yo creo que algo que le ha causado daño a nuestra iglesia por mucho tiempo ha sido el juicio, la falta de compasión, la falta de esa simpatía o de esa empatía hacia los problemas, las necesidades, las luchas, las debilidades de nuestros hermanos. Porque curiosamente esto pasa a veces dentro de nuestra iglesia. Nosotros tendemos a juzgar las luchas, los problemas, las necesidades de los demás y somos duros con los demás. Pero cuando esas luchas, esos problemas, esas necesidades son nuestras, nosotros esperamos que todos sean compasivos con nosotros. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que cuando se trata de otro, lo juzgamos, lo señalamos, lo herimos, ¿sí? Lo lastimamos, lo juzgamos, lo enjuiciamos. Pero cuando somos nosotros los del problema, cuando somos nosotros los de la necesidad, los de la lucha, nosotros siempre esperamos que los demás sientan compasión hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, no esperemos que cuando nosotros somos duros y lastimamos a los demás cuando fallan, no esperemos que los demás sean compasivos con nosotros. Porque si usted es duro y lastima al que falla, cuando usted falle, me lo van a herir y me lo van a lastimar. Entonces, si nosotros queremos que los hermanos sean compasivos con nosotros, si nosotros queremos que los demás sean misericordiosos con nosotros, si nosotros queremos que los demás sean empáticos con nosotros, tenemos que ser misericordiosos, compasivos y empáticos nosotros primero con ellos. ¿Me explico? Porque si nosotros no somos empáticos con los demás, vamos también a ser juzgados. ¿Recuerda usted esa expresión, verdad? Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y con una cuarta, así dice el dicho, ¿verdad? Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Y con una cuarta, dicen, y con una cuarta más, así dice la frase, ¿verdad? El dicho, ¿verdad? Así dice, con la misma vara que medimos seremos medidos y con una cuarta más. Mira el capítulo 15, ahí mismo de Romanos, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice, Pablo nos acaba de decir que no debemos juzgarnos los unos a los otros. Ahora nos dice, por tanto, recíbanse. Dice esta versión, Reina Valera, recíbanse. La nueva versión internacional dice, acéptense. Acéptense. Dice aquí, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cuántos pecados le ha perdonado el Señor? Fíjese que cuando Pablo reflexionó sobre eso, dijo Pablo, el Señor vino para salvar a los pecadores, dijo, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Porque si a alguien le perdonó el Señor algo, fue a Pablo. Un hombre duro, ignorante, porque por su ignorancia es que cometía todas esas cosas. Él mismo lo dice en la palabra de Dios. Yo hacía todo esto, dice, por ignorancia. Pero un hombre duro, un hombre que era capaz de ir a pedir una carta a los principales para dar persecución a los cristianos. A gente buena, gente que no se resistía con armas,
sino que se entregaban a sí mismos y los arrastraban por las calles pedregosas, polvosas, los arrastraban, los amarraban a los carruajes y los arrastraban hasta las afueras de la ciudad. Los apedraban, los lapidaban. ¿Se acuerda para la muerte de Esteban? Todas las piedras que estaban cayendo sobre el rostro de Esteban, y allí estaba Saulo. Y no solamente estaba allí, sino que dice el texto, y consintió en la muerte de Esteban. ¿Sí? Entonces dice Pablo, Dios vino a salvar a los pecadores, dice Pablo, pero de todos ellos, yo soy el primero. Y yo creo que este pasaje que Pablo nos está diciendo aquí, cuando dice, recíbanse los unos a los otros, acéptense los unos a los otros, yo creo que esto es fundamental para la unidad en la iglesia. Si nosotros no aprendemos a recibirnos los unos a los otros tal como somos. Mira, hermano, por ahí anda el dicho, ¿verdad? Dice, nosotros no somos monedita de oro, dice, para caerle bien a toda la gente. Yo creo que eso está un tanto equivocado, porque la verdad es que no por eso debemos ser siempre nosotros odiosos, ¿verdad? Pero yo creo que cada quien ha sido creado en un mundo distinto, ha sido creado en una cultura distinta, en una familia distinta, bajo principios distintos, principios diversos. Y no todos reaccionamos de la misma manera ante las adversidades. No todos reaccionamos de la misma manera ante las pruebas. Entonces, como no todos somos iguales, uno debe de saber que la demanda espiritual de Jesús es que nos aprendamos a aceptarnos los unos a los otros. Aceptémoslo de una vez, hermanos, que somos diferentes. Aceptémoslo, somos diferentes. Y yo creo que a veces la unidad se rompe cuando estamos queriendo hacer calzar a todos los hermanos de la iglesia en un solo molde. Queremos que los hermanos se vistan así, queremos que los hermanos caminen así, que hablen así, que hagan así, que actúen así. Y en esa lucha nos vamos a ver resistidos porque no todos somos iguales. Entonces abandonemos esa lucha y comencemos a darnos cuenta que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Pero en nuestra diferencia, o es nuestra diferencia la que enriquece nuestras relaciones. ¿Sí? Es nuestra diferencia la que vuelve rica esta relación que tenemos los unos con los otros, y eso lo van a ver en la siguiente lección. Entonces, el tercer elemento que yo considero, aparte del amor, que es el fundamento, la comprensión o la compasión los unos con los otros, yo creo que es el perdón. El perdón es fundamental para mantenernos los unos, unidos los unos con los otros. Mire lo que dice Efesios, vaya conmigo por favor allí a Efesios capítulo 4, versículo 32. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, dice Pablo, sean benignos. Oiga esa palabra, sean benignos. ¿Qué querrá decir eso? Sean buenos, sean amables, hospedadores, los unos con los otros. Mire cómo dice ahí, misericordiosos. Hay dos palabras ahí importantes. Sean, dice Pablo, benignos, sean buenos, sean amables, pero también dice Pablo, sean misericordiosos. Sigue diciendo, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 32. Perdonándose los unos a los otros, como Cristo, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Yo creo que para alcanzar la unidad entre nosotros tenemos que estar dispuestos únicamente a dos cosas. Dos cosas tiene que hacer usted con respecto a este factor. Número uno,
usted tiene que estar dispuesto a pedir perdón. Porque ¿quién no se equivoca entre nosotros? Levánteme la mano el que no comete errores aquí. Levánteme la mano el que nunca ha ofendido a otro aquí. Levánteme la mano el que nunca le ha hecho mal a otro. Levánteme la mano el que nunca ha pensado mal de otro. Todos cometemos pecados. Todos fallamos en más de alguna ocasión. Entonces lo primero, algo que usted debe estar dispuesto a hacer para poner en práctica este factor, es a pedir perdón. Porque usted se va a equivocar. Yo me voy a equivocar, y muchas veces. Y me he equivocado muchas veces. Y en muchas de esas ocasiones he tenido que pedir perdón. Con un hermano hace algún tiempo me equivoqué y acepté que me había equivocado. Tuve que escribir y decir, perdóneme, si yo honestamente le ofendí, si yo le fallé, si no actué como debía haber actuado, perdóneme. Pero no quiero que por eso se alejen de Dios. Tuve que humillarme, tuve que pedir perdón, ¿no? Y no crea que es fácil, aunque mi corazón me decía, no, ¿para qué vas a pedir perdón? No lo hagas, si no has tenido la culpa. ¿Por qué lo vas a hacer? No, yo entiendo esto. Y yo digo, si queremos poner en práctica la unidad, este factor es indispensable. Y para poner en práctica este factor, usted tiene que hacer dos cosas. Número uno, pedir perdón. Si usted no sabe pedir perdón, usted no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Si usted cuando falla se llena de orgullo, se llena de soberbia, se aísla, se encierra en su forma de pensar y es de aquellos que dicen, yo no tengo que pedir perdón a nadie, yo no tengo que disculpar a nadie, usted está yendo en contra de la voluntad de Dios y no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Número dos, segunda cosa en la que usted debe de estar dispuesto, usted primero debe de estar dispuesto a pedir perdón. Segundo, a perdonar. ¿Eh? Porque así todos fallamos, todos cometemos errores. Pues yo le voy a fallar. Y quizás en más de alguna ocasión me va a tocar pedirle perdón. Pero ahí es donde usted va a tener que tomar la decisión. O usted hace lo que Dios quiere que haga, contribuyendo a la unidad de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra hermandad, y me perdona, o se aferra a su orgullo, a su soberbia, y me rechaza el perdón. Se divide, se aísla, se va de la iglesia, blasfema, murmura, dice falsas cosas de sus hermanos. Eso usted lo va a llevar para el día de la redención. Dios le va a pedir cuentas. ¿Recuerdan ustedes eso, verdad? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno entregue cuentas de todo lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Sea bueno o sea malo, usted va a dar cuenta de eso. Yo voy a dar cuenta de eso. Dos cosas que usted debe de hacer para que el perdón se convierta en un factor clave en la consecución de la unidad acá en la iglesia. Estar dispuesto a pedir perdón y estar dispuesto a perdonar. Si usted no está dispuesto a perdonar las faltas de sus hermanos, y si no está dispuesto a pedir perdón cuando se equivoca, usted no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Sea humilde, sea humilde. La humildad no se refleja en cómo nos vestimos, la humildad no se refleja en cómo caminamos, la humildad no se refleja en las posesiones que tenemos, si son muchas o son pocas. La gente dice, cuando alguien tiene muy pocas posesiones, dice la gente, es que ellos viven humildemente. Y aunque son los más soberbios del mundo, ¿no? Porque a veces creemos nosotros que la humildad se refleja en cómo nos vestimos.
en cómo caminamos, en cómo hablamos, en las cosas que tenemos, no. La humildad se refleja cuando usted está dispuesto a aceptar que se equivoca y a pedir perdón cuando lo hace. Eso es la humildad. Aceptar que se equivoca y tener el valor para corregir cuando lo hace. Eso es la humildad. 3 factores que yo considero que son claves para contribuir a la unidad en esta iglesia. Primero, el amor. Debemos comenzar a mostrarnos el amor los unos a los otros. Segundo, la compasión, la empatía que sentimos los unos por los otros en las pruebas, en las necesidades, en las luchas, en los errores. Número 3, el perdón. Estar dispuesto a pedir perdón y estar dispuesto a perdonar. Esos 3 factores creo yo que son claves para construir la unidad que nosotros, que el Espíritu quiere que nosotros lleguemos a tener en la iglesia de Cristo acá en Candelaria de la Frontera. Si no tiene amor, no puede ser compasivo y no puede perdonar. Si no tiene compasión, no puede amar ni puede perdonar a sus hermanos. Si usted no está dispuesto a perdonar, es porque no tiene amor por sus hermanos y no está siendo compasivo por los otros. Esos 3 factores son la clave para la consecución de la unidad aquí en nuestra iglesia. Y por eso vamos a orar para que esto comience a funcionar así. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé